Juan en especial, que estará por ahí atrás. Os decía que la parte que a mí me toca es hablar de cuando entramos a formar parte los logopedas, cuando empezamos en este periodo, en la terapia, en este periodo que se extiende a lo largo de los años y que acabamos creciendo con los niños. Empezamos con sus primeros pasos, continuamos cuando van aprendiendo a hablar, cuando van empezando al colegio, nos seguimos a lo largo del desarrollo. Ayer se habló mucho de esto, ¿no? Para que nosotros empecemos a intervenir tiene que haber una detección temprana, pero es importante que la intervención también sea temprana. Todavía a día de hoy, por desgracia, nos encontramos con familias que a veces acuden pues al añito y poco, ¿no? Y cuando tú les preguntas dicen, sí, le detectaron en el hospital. Y dices, le detectaron en el hospital y estamos en 14 meses. ¿Qué ha pasado en este periodo? ¿Por qué hemos perdido este periodo? Ese periodo es fundamental para nosotros. Por otra parte, hablábamos ayer, y yo creo que esto es la pieza clave, de esos periodos críticos o ventanas de oportunidad de los que muchos especialistas, muchos lingüistas han hablado, Chomsky, Pinker. Estos periodos de oportunidad los tenemos que aprovechar al máximo. Nosotras tenemos la sensación de velocidad, de prisa, cuando trabajamos en el centro. En el momento que entra una familia por la puerta, yo tengo la sensación de que vienen con un reloj de arena, me lo dan la vuelta, periodo de oportunidad, y digo, tengo este tiempo hasta que se acabe la arena. Tengo que darme prisa. Tenemos prisa por conseguir hitos y en el desarrollo del lenguaje, de la audición, de la comunicación. Luego, por otra parte, además de esas ventanas de oportunidad, nos ocurre que el cerebro del bebé, del niño pequeño, es enormemente plástico. Tenemos que aprovechar la neuroplasticidad, porque en ese periodo previo que el niño no está oyendo, podemos hacer trampas al sistema nervioso central. Luego hablamos de qué trampas hacemos. Podemos hacer trampas para que, aunque no reciba estimulación auditiva, estemos preparando la estimulación auditiva posterior. Claro, si esto lo hacemos así y si lo hacemos bien, pues el desarrollo de la comunicación y del lenguaje nos va a permitir un desarrollo cognitivo, social, emocional. Ayer hablaba Ángel Sánchez extensamente y dio lugar a mucho debate de esos estudios previos, de cómo empezó esto, cómo empezamos a trabajar en deficiencia auditiva, ¿no? ¿Qué pasaba cuando ese desarrollo simbólico no se producía? ¿Qué pasaba con esos niños sordos posteriormente? Pues nos encontrábamos con muchos hándicaps, con dificultades cognitivas, nos encontrábamos con dificultades emocionales, con aislamiento social. No así, por suerte, hoy, que la mayor parte de los niños y niñas están funcionando de otra manera. Y luego una pronta evolución nos permitirá algo que entra a formar parte de los factores psicológicos que los terapeutas ya tenemos que tener en cuenta, ¿no? Eso es la salud familiar. Hablamos siempre de aspectos auditivos, de aspectos comunicativos, pero no olvidemos en nuestro modelo de trabajo, por lo menos, que es un modelo ecológico, un modelo sistémico, parte de la psicología sistémica, la salud familiar es fundamental. Tenemos que conseguir que el niño el día de mañana tenga éxitos, que adquiera lenguaje, tenemos que conseguir todo eso. Pero tenemos que conseguir que en el presente disfruten de la maternidad, de la paternidad, disfruten de sus hijos, que sea todo lo más normalizado posible. Porque si no conseguimos eso, tenemos familias estresadas durante 10 años, durante 3 años, durante 2 años, para conseguir que su hijo tenga calidad de vida el día de mañana, le estamos fastidiando el día de hoy, perdonadme la expresión. Eso es fundamental, disfrutar de esos tiempos con su hijo. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues fijaros, tenemos un niño con X edad cronológica, pongamos 3 años, 2 años. Ese niño con esa edad cronológica tiene una edad auditiva. El concepto de edad auditiva no se suele utilizar de esta manera, pero a nosotros nos gusta utilizarlo. Se suele utilizar para las personas mayores que tienen pérdida auditiva, tienen una edad auditiva mayor de la que les corresponde por determinada pérdida. Pero a nosotros nos gusta utilizarlo también aquí. Si tu hijo ha nacido con una sordera neurosensorial bilateral profunda hasta que se le adapta y es funcional la prótesis auditiva, está sin oír. Y quizás está sin oír durante 1 año. Incluso cuando se implanta, incluso cuando se adapta la prótesis auditiva, la audición no es la normalizada, no es una audición funcional. Es decir,
En el momento que tenemos el implante no empezamos a oír desde el minuto cero de la misma manera que un niño normoyente empieza a oír. Eso quiere decir que su edad cronológica puede ser 3 años, su edad auditiva puede ser 2 años, porque empezó a escuchar al año, y su edad lingüística, por tanto, puede ser de 6 meses. Caray, ¿cuántas edades? Y ya si es prematuro tenemos la edad corregida, ¿no? Entonces tenemos aquí una variedad de edades tremendas. ¿Y cuál es nuestro objetivo con ese reloj de arena? Pues que llegue un momento en que la edad lingüística sea equivalente a la edad cronológica. En todos los casos que sea posible, no siempre es posible. Si solamente hay deficiencia auditiva, conseguimos que esas edades en un momento determinado se igualen. Evidentemente, nuestro desarrollo del lenguaje es mucho más lento, ¿no? Y a la edad que un niño de 2 años normoyente tiene un desarrollo lingüístico X, nuestros niños todavía están en un desarrollo previo. Pero siempre, eso es un mensaje también de tranquilidad a las familias, tenemos que tener en cuenta cuál es la edad auditiva de nuestro hijo. Igual todavía no ha llegado, igual algunos de los que estáis en la sala, la edad auditiva de vuestro hijo no ha empezado. Eso lo tenéis que tener en cuenta también. Para ello, bueno, pues vemos que está en constante evolución y tenemos que ser todos los profesionales que formamos parte de esto, desde la enfermera que hace las audiometrías, audioprotesistas, todo el equipo, somos como unos relojeros de esos antiguos suizos que hacían esas máquinas tan perfectas. Cada uno ponemos una pieza del engranaje, pero lo tenemos que poner perfectamente para que esto funcione, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos además? Pues continuamente tenemos que recurrir a parámetros, a inventarios de desarrollo que nos diga qué es el paso siguiente que tenemos que dar. Es decir, tenemos que trabajar con objetivos pequeños, pero no olvidarnos de esos objetivos en el desarrollo lingüístico. Bien. Para el desarrollo del lenguaje, como os decía, nuestro modelo es un modelo ecológico, sistémico, que tiene en cuenta los factores familiares, sociales en los que se desenvuelve el niño, porque los resultados no van a ser iguales, las terapias no van a ser iguales. Hablábamos ayer de menú del día o menú a la carta. Esto tiene que ser a la carta. Y ese desarrollo del lenguaje van a intervenir factores fisiológicos, auditivos, neurológicos, psicológicos, cognitivos, factores sociales, afectivos, emocionales, una familia que integra la deficiencia auditiva de su hijo, que pone en marcha estrategias de lo que llamamos de fuerza, de resistencia, de resiliencia ante esa adversidad y se hace fuerte, va a funcionar su hijo mejor que una familia que esa misma situación le hunde, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que para ese pronóstico va a funcionar también la intervención. Necesitamos una intervención consistente, sistemática en el tiempo. Y luego, fijaros que el cerebro humano está dispuesto de una manera maravillosa. Los normoyentes, la mayor parte de los normoyentes, no hemos tenido que hacer ningún esfuerzo para adquirir el lenguaje, nos ha venido gratis, no hemos hecho lo más mínimo. Sin embargo, las personas con deficiencia auditiva, las personas con otro tipo de problemas de lenguaje sí que tienen que hacer ese esfuerzo. El cerebro humano está dispuesto de manera que hay un dispositivo interno de adquisición de lenguaje que nos permite adquirir la lengua sin ese esfuerzo. Ese dispositivo también lo tienen nuestros niños y niñas sordos, solamente hay que acceder a él de una forma distinta. Sigo entonces. Vamos a hablar de qué pasa, cuál es la evolución del lenguaje en el niño normoyente y qué pasa, por tanto, en el niño con deficiencia auditiva y cuáles son los signos de alerta. Pensaba iros poniendo esto y pinchando los vídeos, pero como no me funciona pinchando así, primero os lo cuento todo y luego vemos los vídeos. Vamos a dividir las dos etapas, la etapa prelingüística y la etapa lingüística. En la etapa prelingüística, y he seguido poniendo el reloj ahí, porque durante todo este tiempo que nos habéis dado la vuelta al reloj de arena, nosotros vamos escuchando tic-tac, 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 y estamos esperando que suene la alarma que se os acaba el tiempo. En la etapa lingüística, las funciones básicas que el niño desarrolla, por una parte son la ejercitación articulatoria. Desde que un bebé nace empieza con esos sonidos, con esos parloteos, con esos gorjeos, esas etapas tan bonitas en las que además le damos un buen feedback, y incluso un niño de un mes que nos acaba de decir, le decimos, ¡ay, qué contento está mi niño, ajitos! ¡Ay, qué quieres llamar a mamá!
cuando no ha dicho absolutamente nada, pero le estamos dando un buen feedback para que se desarrolle su lenguaje. Esto ya no nos pasa con los niños y niñas sordos. Una ejercitación articulatoria, una ejercitación auditiva. Oyen el ruido de la puerta, anticipo que igual va a entrar alguien en la habitación. Por otra parte, hacemos identificaciones fónicas y diferenciaciones. Empezamos a escuchar la voz de mamá, la voz del abuelo, la voz de papá. Damos una respuesta a ese entorno fónico. Dentro de estas etapas pues podemos distinguir de alguna manera la etapa de prebalbuceo. Las vocalizaciones son reflejas, no tienen ninguna intencionalidad, salen sin más, ¿no? Podemos distinguir la etapa de balbuceo. Ahí empieza ese juego vocal, empiezo a probar y me gusto a mí mismo, me hago gracia haciendo sonidos y lo repito. Hago ese balbuceo. Seguimos con un balbuceo reduplicativo. Empezamos a doblar los sonidos. ¿Qué quiere beber el niño? Le volvemos a dar el feedback. En esa etapa de balbuceo reduplicativo, en el que además empezamos a imitar los sonidos, empezamos a establecer diálogos muy bonitos con el bebé. Nos dice, y le decimos, ay, 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 ay. Y el niño dice, ay, 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 uy, uy. Y empezamos a establecer ese diálogo. He puesto ahí esta etapa en rojo, rojo absoluto, esta etapa de alerta para la deficiencia auditiva, no así para otros trastornos del lenguaje. ¿Por qué? En los 6 meses que empieza ese periodo de la imitación, que empieza ese balbuceo reduplicativo, nos ocurre que los niños sordos que no tienen ninguna audición y que además no han tenido ninguna estimulación, van perdiendo el sonido, van perdiendo el balbuceo hasta que desaparece por completo. Esa palabra que a todos tanto rechazo nos causa porque nos lleva al pasado de sordomudos, ¿no? Y que esta mañana con el taxista que me ha traído hemos tenido una conversación sobre deficiencia auditiva un poco particular, porque me decía, ¿va usted a la universidad? Digo, sí, estamos en un congreso de sordos, y me corrige, dice, ¿de sordomudos? Digo, no, de sordos. Ya nos cuento el resto de la conversación porque ha sido todo un poco paradójico. Realmente ese sordomudos, ¿por qué se decía esto? ¿Qué ocurría? Que si a los 6 meses yo no tengo estimulación y yo no tengo audición, voy perdiendo las emisiones vocales hasta que esas emisiones vocales desaparecen. Pierdo variedad y pierdo cantidad. Y entonces, en el pasado, los que llevamos mucho tiempo trabajando en rehabilitación, Alicia, hablábamos de desmutización. Y ojo, que era un proceso duro, de narices, iba a decir. Era un proceso realmente muy duro. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Periodo de alerta aquí. Si todos lo hacemos bien, si mantenemos ese 136, que ojalá sea algún día 133, pero si mantenemos ese 136, nos ocurre que no llegamos a perder el balbuceo, que podemos llegar a aumentar las emisiones en este periodo, no en la misma medida que los niños normoyentes, pero sí las podemos seguir aumentando y por lo menos no las perdemos. Esto nos da una ventaja muy significativa a la hora de trabajar. Periodo de alerta. Llegamos a la edad lingüística y en la etapa lingüística, por lo que se caracteriza, es porque lo que el bebé hace es descubrir el signo. Empieza a enlazar, por ese feedback que hemos ido teniendo, a mamá, ¿llamas a mamá? Entonces salta el dispositivo, simboliza y dice, mamá, mamá, es para llamar a mi madre. Y empieza a llamar intencionalmente, mamá, mamá, mamá. Pero ya vemos la diferencia, ya hay una intencionalidad. Este descubrimiento del signo, esta etapa es también fundamental para el niño y para la niña con deficiencia auditiva. Si el niño no oye, no podemos permitirnos el lujo de que no acceda al descubrimiento del símbolo, al descubrimiento del signo, a esta misma edad. Es decir, aunque no oigamos, tenemos que alcanzar la simbolización a la misma edad, porque si no, generamos un retraso cognitivo que no tenemos por qué hacerlo. Esto es desarrollo simbólico y desarrollo cognitivo. Y no podemos supeditar el desarrollo cognitivo al desarrollo del lenguaje en la medida de lo posible siempre. Entonces, en esta etapa lingüística hay 2 expresiones. Por una parte, una expresión libre y creadora que no tiene intención comunicativa. Siguen experimentando, tienen esos diálogos que a mí tanta gracia me hace. Llaman a una puerta y empiezan a hacer un diálogo con entonación, como si estuviesen hablando sin decir absolutamente nada. Y hacen todo ese tipo de entonaciones con una especie de diálogo.
y otra actividad intencional y significativa en la que ya sí que utilizan la palabra, mezclan estos dos aspectos. Dividimos aquí también 3 partes, la etapa holofrástica, empiezo a decir palabras, una sola palabra que equivale a todo, mamá, papá, agua, pan, lo que quiera que sea. Las primeras combinaciones de palabras, dame pan, quiero agua, etcétera. Y luego la primera mayoría de edad, que no es a los 18 años, es a los 18 meses, la primera mayoría de edad es en el lenguaje. Empezamos a utilizar categorías gramaticales, empezamos a utilizar otras funciones comunicativas, lingüísticas, ¿no? Como son las funciones interrogativas. Es cuando empezamos a preguntar todo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y aburrimos preguntando dónde están las cosas. Aquí el niño tiene alrededor de 50 palabras. Los papás y mamás, y los profesionales, los papás y mamás de niños con deficiencia auditiva que estáis en la sala y os ponéis en la edad de vuestros hijos, os dais cuenta que a los 18 o 24 meses de edad cronológica no estamos aquí, ni mucho menos. Aquí todavía no hemos llegado, porque la mayoría de vosotros estáis aquí en edad auditiva de 1 mes, de 3 meses, de 6 meses. Estáis aquí empezando en edad auditiva. No podemos pretender el mismo desarrollo del lenguaje que un niño que su edad auditiva es igual a su edad cronológica. Este concepto yo creo que es importante. Bien, en esta etapa lingüística llegamos ya un poco al finalizar la etapa lingüística. En esta etapa que he llamado yo creciendo, no se llama así, ni mucho menos, pero es una manera de denominarlo, no tiene nombre propio. Esa etapa de creciendo, que he llamado de 2 a 4 años, empezamos a tener alrededor de 1000 palabras. ¡Qué explosión! De 50.000 palabras. Si aprendiésemos a ese ritmo en toda la vida, seríamos la especie humana maravillosa, pero no llegamos ahí, ¿no? Empezamos a utilizar verbos auxiliares, tener una competencia sintáctica, aumentar la inteligibilidad, preguntar por todo. Y luego, en los 4 o 5 años, ya no solamente hacemos esto, sino que tenemos un estilo comunicativo propio. Comunicamos elementos ausentes, vamos del colegio y comunicamos lo que hemos hecho en casa lo que hemos hecho con los abuelos. Todo esto, que ya estamos entrando en etapa escolar, también tenemos que ver cómo el niño, la niña sordo, es capaz de cumplir esta función comunicativa sin tener lenguaje. De ahí que a veces decís, pues, ¿y qué cosas nos mandan a hacer, ¿no? Vamos a tener una agenda de comunicación con el colegio, con fotografías para poder intercambiar qué es lo que está pasando, porque necesitamos que expresen elementos ausentes, que es una adquisición también de tipo cognitivo. Bien, vamos a ver. Si me pongo las gafas soy un poquito más eficaz. Primera etapa, balbuceo y reflejo, no decimos absolutamente nada, no tiene intencionalidad, simplemente se generan sonidos. Esta etapa es igual en el niño con deficiencia auditiva, esta primera etapa. Pero sabemos eso, que de ahí a los 6 meses, progresivamente, vamos perdiendo ese balbuceo. Precisamente, a ver cuál es, precisamente lo vamos perdiendo porque no tenemos ese feedback adecuado. No sé si os las voy a poner en orden porque al perderse... Sí. ¿Veis mucha más intencionalidad? ¿Veis cómo las emisiones van variando, van aumentando? ¿Veis cómo tiene una intencionalidad? Es en respuesta a algo que está viendo. Hay una interacción ahí con el medio. Seguimos. A ver. Hay una intencionalidad estupenda, hay un parloteo estupendo, utiliza entonaciones, está intentando explicar algo, alguna canción, algo así.
¿Qué edad podemos tener aquí? Cronológica, lingüística y auditiva. Esta niña tiene las 3 edades paralelas, aproximadamente una edad de 9 meses. Aquí ya tenemos diferencia con nuestros niños y niñas sordos. Aquí ya no están, ya nos hemos perdido a los 6 meses. A los 6 meses seguimos avanzando, pero a la edad de 9 meses no llegamos a hacer esto, ya empezamos a tener un pequeño desfase evolutivo. Empiezan las primeras palabras. Papá. Ahora la mamá. Mamá. Ahora a la yaya. Yaya. No sé lo que he hecho. A ver. Bien. Papá. Ahora la mamá. Mamá. Ahora a la yaya. Yaya. Ahora a la tía. Ahí van imitando estupendamente, además de imitar. Aquí hay una situación de repetición, pero habitualmente son situaciones comunicativas espontáneas y funcionales. Aquí también tenemos ese retraso evolutivo porque tenemos esa distinta edad auditiva. Tenemos por último, he querido coger un vídeo que fue muy viral, pero que me parece que es muy significativo de la explosión en el desarrollo del lenguaje. Seguro que muchos le reconocéis porque salió por la red, seguro que nos reímos, pero os invito a verlo con ojos de evolución del lenguaje. Que no, que estoy estudiando. Vete a otro sitio a comer tu comidita. O me acabas de llenar todo de comida. Pollito, ¿por dónde pasa esta comida? ¿Por dónde pasa esto de los... Cago la madre, que has liado, pollito. Has liado el pollito. Veis que tiene un estilo comunicativo ya propio. La que has liado, pollito. Bien. ¿Por qué he puesto este vídeo? Yo cuando lo vi primero me hizo mucha gracia y creo que luego lo vi 100 veces, aparte de que porque a mi hijo le encantaba y lo teníamos que ver 100 veces, pero lo vimos 100 veces. ¿Y qué ocurre en este vídeo? Quiero llamaros la atención no solamente sobre la evolución del lenguaje, sino sobre la comunicación y la cognición. El niño con deficiencia auditiva que a los 3-4 años no está aquí tiene las mismas necesidades comunicativas. Tiene la misma necesidad de decirle al pollito, la que has liado, pollito, que estoy pintando y estás encima de los papeles. ¿Qué ocurre si no le damos la oportunidad de expresarlo? Que conseguimos que el retraso que tiene lógicamente evolutivo y en desarrollo del lenguaje oral se convierta en un desfase también comunicativo y cognitivo. Vuestros hijos de esta edad lo tendrán que expresar como quiera que sea. Me da igual oral, me da igual signado, me da igual con bailando. Lo tendrán que expresar. De ahí ese debate que surgía ayer. ¿Enseñamos a los niños lengua de signos al principio? Yo creo que cumple una función primordial, ¿no? Los signos en el desarrollo del niño, porque le permiten comunicar cuestiones que de otra manera permanecen en su mundo interno y no puede comunicar. Y luego, pues bueno, todo este desarrollo, voy avanzando un poquito. Os decía, voy a poner otro pequeño vídeo, es el último, a ver. Todo este desarrollo tiene que ver también con que empiezo... ¿Qué ocurre entre la edad de los 2 y los 3 años? Entre la edad de los 2 y los 3 años, lo que también nos ocurre es que los niños están haciendo un desarrollo auditivo, están experimentando con los sonidos, están jugando. El sonido forma parte fundamental para el desarrollo del lenguaje, pero también para su mundo emocional, juega un papel fundamental para su mundo emocional. Por lo tanto, les tenemos que permitir experimentar con el sonido de otra manera. Os hablaba de hacer trampas al sistema nervioso central, de hacer trampas neurológicas. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar hace ya muchos años,
y planteamos algunos profesionales que queríamos trabajar con niños con deficiencia auditiva, con música, niños que entonces con sus audífonos no oían absolutamente nada, ¿no? Nos miraban como si estuviésemos locos. Pues sí, efectivamente, trabajábamos con música, ¿eh? El ritmo está dentro y la música, incluso a un niño que no escuche nada, le puede ayudar mucho en su desarrollo si se hace de otra forma. Tenemos otras vías y otros canales. Podemos acceder a la música de forma visual, de forma propioceptiva, podemos acceder a ello de otra manera. Bien. Vale. El pronóstico de este engranaje, de si en la vida adulta vamos a llevar este reloj suizo o un reloj suizo de verdad, depende de todos estos factores. No os los voy a explicar mucho porque Silvia va a hablar, va a abordar este tema. Detectamos tempranamente, intervenimos tempranamente, tenemos que tener un tratamiento intensivo, estructurado, mirad que de adjetivos, específico, evolutivo, especializado. Podría haber seguido. Aquí solamente quiero destacar lo siguiente. Todavía que hay muchas formas de trabajar muy generales en el mundo de la deficiencia auditiva y todavía te encuentras con familias que llegan a determinada edad, los niños, y dices, ¿qué se ha trabajado con su hijo anteriormente? Y dice, pues estamos haciendo seguimiento visual. Perdonadme, mi cara es de estupor, seguimiento visual. ¿Y por qué hacemos seguimiento visual? Porque es que estamos trabajando un desarrollo global. Pues permítanme, si yo voy con mi hijo al cardiólogo porque tiene una cardiopatía y me dice que primero va a trabajar la alimentación, me voy de ese cardiólogo, porque necesito que trabaje o que aborde el problema que realmente tiene. Tenemos que trabajar lenguaje desde el minuto cero. Si el niño tiene unas dificultades añadidas, evidentemente lo trabajaremos, pero por favor no perdamos el tiempo. Si solamente es sordo, trabajando la marcha, el seguimiento visual y no sé cuántas más cuestiones, la permanencia de objeto, porque no tiene esas dificultades. Centrémonos y ganamos tiempo. Yo creo que esto es básico. Y luego, pues bueno, va a depender muchísimo de la implicación familiar, de la exposición lingüística, cantidad y calidad de la exposición lingüística y de la competencia del entorno lingüístico, competencia del entorno educativo, familiar, etcétera, ¿no? Entonces, en estos primeros pasos que damos, esto es un esquema muy de logopeda, porque ayer esto lo desarrollaron durante toda la mañana, ¿no? Entonces, nosotros resumimos. Adaptaciones protésicas, tengo mis primeros audífonos. ¿Son funcionales para la adquisición del lenguaje oral? No para escuchar, sino para la adquisición del lenguaje oral. Pues si son funcionales, empezamos la habilitación auditiva y la adquisición y desarrollo del lenguaje. Y no hablamos de rehabilitación auditiva porque no han oído nunca, habilitamos desde minuto cero, tiene distinta connotación. Si no son funcionales, tenemos que ver si es candidato o no a un implante coclear, ¿no? Y si el implante coclear luego le va a servir para acceder al lenguaje oral. Y así cerraríamos un poco este círculo. Durante la espera tenemos que hacer muchas cosas. No podemos esperar de brazos cruzados hasta que la audición funcione, ¿no? No podemos estar sin estimulación de calidad para la vida presente y para la vida futura. Para la vida futura lo sabemos, pero tenemos poco en cuenta, y los que estamos con bebés sí que lo sabemos, el día a día es fundamental para un bebé que no oye, que desde los 0 días hasta el añito, si está sin oír, su estimulación sea de calidad, sus interacciones sean de calidad, no se pierda el mundo social, afectivo, cognitivo, no se pierda el resto de la información. Y entonces, en este periodo previo a la audición funcional, ahí salen algunas fotos, van a salir algunas fotos de niños que bueno, pues que a lo largo de los años hemos trabajado con ellos. Para ese periodo previo a la audición funcional planteamos 3 cuestiones, ¿no? ¿Hay audición? Pues si tenemos que valorar si es funcional para la adquisición del lenguaje. Si no hay audición, tenemos que preparar, además de la adquisición del lenguaje oral, preparar la estimulación auditiva que va a venir después. Vamos adelantando el trabajo por esa neuroplasticidad de la que hablábamos. Y si hay audición, tenemos que hacer que sea funcional. A veces tenemos audición, a veces yo creo que cada vez menos, pero es cierto que antes, con los primeros implantes, las familias esperaban, como decía ayer Elisa Gil Garceo, que les pusiesen el implante y ya está, ¿no? Ya estamos escuchando. No, hay que esperar un mes, hay que colocar el procesador, hay que programar, hay que
Entonces, hay audición, pero no es funcional, es como el mejor reloj del mundo, si no lo sabemos manejar, no sabemos la hora, ¿eh? Y durante este periodo, entonces, ¿qué hacemos? Pues, en primer lugar, la comunicación siempre va antes que el lenguaje y el habla, ¿eh? Esa es la guinda del pastel. La comunicación siempre es lo fundamental. Tenemos que mantener el balbuceo cuantitativo y cualitativo. Y tenemos que utilizar sistemas de ayuda durante ese periodo. Aquí todavía también nos encontramos con otro mito, ¿no? ¿Qué utilizáis? ¿Lenguaje oral o lenguaje de signos? ¿Qué utilizáis? ¿Palabra complementada, dactilología, visualizadores? ¿Qué utilizáis? Lo que necesitamos en cada caso. Pero en cualquier caso, siempre utilizamos, en nuestro caso, esta combinación. Uso de signos, uso de visualizadores fonéticos. La palabra complementada, que fue muy eficaz en su día, yo realmente a lo largo de muchos años de trabajo con deficientes auditivos creo que la he utilizado 2 veces. Porque los visualizadores fonéticos para habilitación nos dan un plus añadido respecto a la palabra complementada. Los visualizadores fonéticos podemos complementar el habla a la vez, pero además nos hacen con gestos manuales una amplificación de los sonidos que hacemos al hablar, ¿eh? Los sonidos ya o los sonidos ma, pa, va son muy parecidos auditivamente, mismas frecuencias. Visualmente son exactamente iguales, pero si yo doy una pista de qué está pasando aquí y hago pa, ma, va y señalo la salida del aire, le estoy dando una información adicional. Si eso lo complemento y le digo vamos y voy complementando las palabras, le estoy dando las pistas no solamente le puedo decir vamos a la calle, pero también le puedo decir vamos a la calle y le estoy dando las pistas de comprensión, simbolización, las pistas de producción verbal y le estoy ayudando a la lectura, a la biofacial también. Y luego la ayuda táctil y propioceptiva en las primeras edades fundamentales. Cuando habéis empezado con nosotros de bebés, pues sabéis que es una etapa preciosa, nos encanta trabajar con ello porque trabajamos en base a la estimulación, al masaje, al balanceo, a ese contacto cuerpo a cuerpo. Os decimos siempre, la mejor caja de resonancia que tenemos son nuestras costillas. Poned a vuestro bebé pegadito, cantadle, transmitid de esa manera la información. Y luego utilizamos una máxima, por decirlo de alguna manera. Todo lo que se ve se oye y todo lo que se oye se ve. Se lo decimos a las familias. Todo lo que tú veas, tradúceselo a tu hijo en sonidos que no los está escuchando. Os pongo ejemplos. Pasa una ambulancia, pues yo le voy a decir al niño, anda, mira, nino, 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 y se lo voy a explicar. Le voy a decir que eso produce un sonido. Y al revés también. Esa es una trampita que utilizamos en rehabilitación. Estamos jugando con el niño a hacer pompas de jabón y vamos acompañándolas de sonido. Po, 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 po. Todo lo que se ve se oye, todo lo que se oye se ve. Eso nos ayuda a la habilitación del lenguaje. Y yo quisiera romper un poquito los mitos de incompatibilidad de distintos sistemas, porque es todo lo contrario. Bien, hacia la funcionalidad auditiva, primero tenemos un reloj con unos códigos que no hay quien entienda y tenemos que conseguir... tenía varios archivos y este me sale aquí con la foto de la cría. A ver, que la quitamos. Se ha cruzado. Bien. Os decía que hacia la funcionalidad auditiva repetimos un poquito la idea esa de que lo fundamental es la comunicación, la habilitación auditiva. En esa habilitación auditiva, lo dejo así porque en este momento me parece complicado, en esa habilitación auditiva tenemos que ser sistemáticos, las estrategias no tienen que ser rígidas y lineales y tienen que centrarse en el desarrollo del habla. Hace años se hablaba de que, cuando yo estudié, recuerdo que nos decían, la habilitación auditiva tiene que ser primero sonidos ambientales, luego instrumentales, luego vocales, y estaban los niños escuchando durante 2 meses o 3 meses o 3 años sonidos de elefantes, por ejemplo, que me parecen bastante poco funcionales para la adquisición del lenguaje. Por otra parte, a partir de la explosión de los implantes cocleares hemos aprendido mucho en rehabilitación de sordos, porque si bien la habilitación del niño con deficiencia auditiva tenía una cierta sistematización, no hablábamos de etapas. Esas etapas que se hablan para la habilitación del implante coclear, yo os diría que no son para la habilitación del implante coclear, son etapas para el desarrollo auditivo.
fundamentales, que las podemos seguir con implante coclear, con prótesis auditiva retroauricular, o qué es lo que sigue, me llevo el cartelito, voy a ir veloz, o que es el desarrollo normal que siguen nuestros hijos. Decíamos, como nuestro objetivo es que la edad cronológica sea equivalente a la edad lingüística, tenemos que conseguir trabajar, en nuestro caso, trabajamos en base a estrategias. Hay dos formas de abordarlo. Por una parte, podríamos trabajar en base a, vamos a adquirir vocabulario nuevo, metodología tradicional en logopedia. Hoy hemos trabajado el vocabulario de los animales, mañana de lo que quiera que sea. Eso es algo que evidentemente hay que hacer, pero que no nos soluciona el problema, nos parchea el problema. Lo que tenemos que trabajar es las estrategias neuropsicológicas y neurolingüísticas para que cada vez lo que enseñamos al niño sea menos y lo que adquiera de forma espontánea sea más. Esto quiere decir que tenemos que trabajar cuestiones como la integración auditiva, cuestiones como la memoria secuencial auditiva, aspectos neuropsicológicos que van a hacer que adquiera el lenguaje de forma espontánea. A nadie se nos escapa, si yo ahora os dijese que cuando he venido he visto un rastiplan, todos diríais, ¿qué ha visto Nati? ¿No? Pero sabríais reproducir que he visto un rastiplan. Tenéis la capacidad auditiva para reproducir esa palabra y para que si luego escucháis otra vez esa palabra lo integréis en vuestro vocabulario. Queremos llegar a esa capacidad auditiva. Tareas que tenemos, pues la comunicación, el no disminuir las interacciones comunicativas, esas ayudas visuales de las que hablábamos en lenguaje y habla, y en audición, pues todo lo que os hemos contado que tiene que ver con alcanzar un habla adecuada. Y algo que tenemos que hacer también los logopedas desde el primer minuto es el condicionamiento al sonido, porque eso les facilita luego a los audiólogos la tarea de adaptación del implante o del audífono. Ahí tenéis a uno de los pequeñajos recién implantado, cuando estábamos con sistemas de ayudas habitualmente. Terminamos ya. Hablábamos de las necesidades, podía haber añadido algunas porque vosotros dijisteis más. Si mañana hiciese la presentación añadiría todas las que dijisteis ayer. ¿Qué tenéis que hacer la familia? Pues fijaros, adaptar vuestro estilo comunicativo, casi nada. Para eso os damos orientación para que el juego, cuentos, comunicación sean lo más naturales posibles, pero incorporéis estrategias. Que la atención conjunta hay que trabajarla de forma secuenciada. Sabemos que no nos podemos situar con el bebé de la misma manera y tenemos que establecer turnos de interacción con la mirada. Tenéis que aprender sistemas de ayudas eficaces. Tenéis que adquirir estrategias para favorecer el vínculo. Ojo, el desarrollo de la comunicación y el lenguaje favorece el desarrollo del vínculo afectivo. Y tenemos que desarrollar el vínculo afectivo. Muchos niños en las edades que no oyen se portan peor, entre comillas, son niños más movidos, algunos niños tienen algunas dificultades cuando adquieren la audición más tarde, dificultades de comportamiento. ¿Por qué? Porque el desarrollo emocional, afectivo y social está implicado también, ¿no? Tenéis que aumentar los tiempos de comunicación, porque mi hijo no me oiga, no me voy a comunicar menos, me voy a comunicar más, voy a ser pesado. Voy a comunicarle todo el día. Solo adapto la forma de hacerlo. Y luego nos tenéis que alertar a los profesionales sobre cualquier cosa que os llame la atención. Esto también corre un peligro. Creemos que las familias no podéis ser terapeutas en casa. Tenéis que ser familias. Sobre todo porque yo puedo hacer el rol de terapeuta, pero yo no puedo hacer el rol de madre y de padre, que es fundamental para vuestros hijos. Entonces hay también un toque de atención a los terapeutas. Tenemos que darles pautas para que incorporen esto siendo familia, no siendo auxiliares de logopedia en casa. Y con el bebé, su entorno, sus experiencias, con este enfoque que os planteo biopsicosocial, es como vamos a avanzar. Posteriormente vamos a hablar, os hablará Silvia también, de qué pasa cuando no solamente hay deficiencia auditiva, qué podemos hacer, puesto que la respuesta en estos casos será distinta, o cuando no hemos venido hablando de hipoacusias moderadas, de transmisión, porque quizás la habilitación es más sencilla. Y por último cierro con esta frase de Helen Keller, ¿no? Con la misma mirada que Héctor cuando era chiquitín. Nunca se debe gatear cuando se siente el impulso de volar, pues vamos a ayudarles a volar, ¿vale? Muchas gracias.